Vamos a pasar a la última plenaria y tengo yo de verdad el privilegio hoy de cerrar este tiempo juntos con mi mensaje favorito, quizás el más simple, quizás el más complicado a la vez de todos. Me toca a mí continuar un poco con el mensaje de John. Él estaba platicando de cómo los líderes sanos son maestros consistentes del Evangelio. Yo voy a tener el privilegio de hablar de cómo debemos, como líderes sanos, predicarnos a nosotros mismos y predicar a otros el Evangelio. Y vamos a ver cómo eso impacta todo lo que nosotros hacemos. Así que quiero invitarlos que tomemos un momentito, vamos a comenzar orando, entregándole este tiempo al Señor. Yo de verdad oro que esto quede grabado en nuestras mentes, grabado en nuestros corazones. Y que de verdad un verdadero entendimiento del Evangelio transforme todo. Cómo vemos a los demás, cómo vemos los problemas, cómo vemos las iglesias, cómo vemos todo lo que nosotros hacemos, cómo nos vemos a nosotros. Así que vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, te damos por habernos permitido tener este tiempo, mi Dios, para refrescarnos en ti, refrescarnos en tu palabra, mi Dios. Para haber tenido este tiempo donde la gloria y la verdad de ese evangelio maravilloso de salvación, donde tú hiciste por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer con nosotros en Cristo. Mi Dios, que eso nos haya refrescado y transformado y que ha mudado completamente la forma de entender todo lo que nosotros hacemos el día de hoy. Padre, mientras nos acercamos al final de este evento, yo oro, mi Dios, que pues podamos hacer lazos de amistad y de fraternidad entre iglesias, sabiendo que somos un solo cuerpo en ti, y amarte y servirte, y poder salir de aquí, mi Dios, de regreso a nuestras casas, de regreso a nuestros trabajos, de regreso a nuestras familias y de regreso a nuestras iglesias, como líderes sanos, mi Dios, que trabajan y plantan en iglesias sanas, que pueden entonces transformar naciones. Te damos gracias, mi Dios, y lo hacemos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hasta ahora, en nuestras plenarias hemos visto varias cosas y han sido maravillosas. ¿Cuántos se la han pasado bien hasta ahora en nuestras plenarias? ¿Sí? Yo compartía con nuestra iglesia en algún momento que terminamos nosotros con un eventón que ni siquiera planificamos tan así. Teníamos algunos invitados hace como un mes, algunos los cancelaron y como organizadores del evento paniqueamos, ¿sí? Y entonces agarramos nuestro correo electrónico y le mandamos un correo a todas las cabezas de nuestra red, ¿sí? Aquellos famosos y que Dios usa muchísimo, y aquellos de lejos y de cerca, y de repente terminamos con todos los hermanos que ustedes han compartido, que yo no sé de ustedes, a mí me han retado, me han edificado. Uno sabe que está bueno cuando el traductor está llorando a media prédica y no puede, y no puede terminar de traducir, pero hasta ahora hemos visto cómo un líder sano es un discípulo ejemplar. Hemos visto cómo un líder sano es un pastor valiente. Hemos visto cómo somos maestros consistentes y como les dije, a mí me toca terminar el evento con lo mejor y a la vez lo más complicado, ¿sí? Donde un líder sano es un predicador del evangelio que se lo predica a sí mismo y a otros, ¿sí? Es alguien que debe entender el evangelio, es alguien que debe vivir el evangelio y es alguien que debe predicar el evangelio a él mismo y a otros. Y yo tengo una convicción genuina y profunda. Si un líder no es movido no vive y no predica el evangelio, mi verdadera preocupación es que quizás no ha entendido el evangelio. Porque al final del día, ¿sí? El evangelio es lo que nos mueve, lo que nos impulsa, lo que nos define, lo que hace que cambie todo a nuestro alrededor. Y hoy los quiero llevar a un texto y les quiero pedir que me acompañen a Tito capítulo número 3. Y vamos a leer todo el capítulo, y esto realmente podría ser una serie entera, solo este capítulo, pero vamos a ver cómo en medio de este capítulo, y pareciera que hay varios temas distintos en él, vamos a ver cómo el evangelio es el motor que nos mueve y nos sostiene en todo momento. Así que Tito capítulo número 3 y versículo número 1 comienza diciéndonos a nosotros así: recuérdales
que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aquí vemos al apóstol Pablo escribiéndole a Tito, y ya cerrando su carta le manda 7 mandamientos, 7 instrucciones. Sujétense, obedezcan, estén dispuestos a toda buena obra, no difamen, no sean pendencieros, peleoneros, sino sean amables, muestren mansedumbre. Y lo peor de estos 7 es que ni siquiera son los más bonitos de todos los mandamientos, ¿sí? No son los más divertidos, sobre todo en el contexto en el que Tito se encuentra. Son muy complicados para él, prácticamente imposibles. Tito está en Creta, está plantando una iglesia, se le envió a levantar líderes, una iglesia que obviamente tenía algo de desorden, que tenía que ordenar, pero era un tiempo y era una época donde el cristiano, esta gente era perseguida, era malentendida, se burlaban de ellos a donde quiera que fueran, si es que no los echaban al circo romano. Eran gente marginada, eran gente que muchas veces se les trataba como menos que humanos. Y a estos hombres, bajo esas condiciones, se les dice: yo quiero que obedezcan, quiero que se sujeten, quiero que no difamen, quiero que no peleen. Y les comienza a dar instrucciones. Yo quiero preguntar rápidamente: ¿qué tan difícil es sujetarnos cuando tenemos gobernadores corrompidos y abusadores? Ahora, Pablo, uno quizás diría: pero es que Pablo no sabe lo que es vivir en Guatemala, Pablo no sabe lo que es vivir en Nicaragua, Pablo no sabe lo que es vivir en Chile o en Estados Unidos. Les voy a leer lo que dijo un historiador llamado William Mounce. Dijo así: es imposible, y lo estoy citando, dice: es imposible encontrar conducta personal más traicionera o política pública más injusta que en Creta. Ahora, nosotros aquí en Guatemala por lo menos no tenemos mucho que imaginarnos esto, ¿sí? Acabamos de pasar por un torbellino político donde nuestra sujeción y obediencia se vio probada al máximo, y la mayoría de nosotros perdió, solo de paso, ¿sí? Y se nos llamó en algún momento a sujetarnos a autoridades corrompidas. Nuestro expresidente, exvicepresidente están en la cárcel el día de hoy, y realmente sabemos lo que es quizás tratar de poner en práctica este mandamiento cuando se nos llama a sujetarnos a autoridades corrompidas, y es prácticamente imposible. Y no me voy a meter ese tema de si podemos desobedecer o no, no es el tema del día de hoy, pero pregunto otra cosa: ¿qué tan difícil es eso? ¿Qué tan difícil es sujetarse en esas condiciones? ¿Qué tan difícil es estar dispuestos a toda buena obra cuando vemos que el fruto de nuestro trabajo es despreciado, que el fruto de nuestro trabajo es mal usado? Rápido, así caemos todos nosotros en la ley del menor esfuerzo. Yo no sé ustedes, en mi época se decía así: 60 es nota, lo demás es vanidad. Después llegué a la universidad y era 70 es nota, lo demás es vanidad. Ahora no sé ni cómo están las notas, pareciera que les van subiendo el precio, pero ¿qué tan dispuestos estamos a esforzarnos completamente cuando no vemos el punto? Cuando vemos que nuestro trabajo es despreciado, cuando vemos que nuestro trabajo es mal usado, cuando no entendemos por qué tenemos que hacer algo. ¿Qué tan fácil es esforzarnos en toda buena obra? ¿Qué tan fácil es hablar mal de alguien? ¿Qué tan fácil es o no hablar mal de alguien cuando estoy en esas circunstancias como las personas en Creta estaban pasando? No necesitamos esas circunstancias para hacerlo, ¿no? Denos un poquito de cuerda y rapidito estamos pelando a todo el mundo. Y Pablo le habla a esta iglesia y les da instrucciones que parecen imposibles. Eran imposibles para ellos en ese momento, eran difíciles para ellos en ese momento, pero saben, ninguna es fácil para nosotros hoy. Y por eso es que saliendo de este texto encontramos nosotros un tesoro maravilloso que nos recuerda y nos impulsa y nos da el secreto de cómo hacerlo y de dónde sale el poder para hacer lo que Pablo está pidiendo, estas 7 instrucciones imposibles en un contexto imposible. Y en el versículo número 3 comienza nosotros diciéndonos esto: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes,
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tengo amigos yo por los que llevo orando años que Dios los cambie. Crecieron conmigo, son mis amigos de la infancia, nos íbamos de viaje juntos, hacíamos karate juntos y llevo años orando por ellos y a veces pareciera que no vamos mejor sino peor. He llegado con todo, en serio, a creer que quizás nunca se va a dar. A veces me he cansado de pedirle a Dios por ellos. A veces he tenido la audacia de perder la esperanza. Como que si el brazo de Dios se hubiera cortado para salvar. Pero cuando los predicadores, cuando los líderes estamos tentados a pensar que alguien es insalvable o es imposible que Dios haga una obra en alguna persona, necesitamos recordar estas palabras maravillosas. Pero nosotros también éramos en otro tiempo. Esta es una de mis frases favoritas de toda la Biblia. De toda la Biblia es una de mis frases favoritas. Porque me recuerda que no debo pararme en un lugar de superioridad moral sobre ellos. Cuando nosotros también nos sabíamos, nos hemos, y a veces todavía lo estamos haciendo, nos hemos corrompido. Me recuerda que debemos ver a aquel que todavía no se ha encontrado con el Señor con ojos de misericordia y de esperanza, recordando que Dios pudo salvarnos a nosotros y puede salvarlos a ellos también. Un líder sano, un líder sano va a ver a aquel que está haciendo lo malo y en lugar de emitir un juicio y en lugar de emitir condenación y en lugar de expresar un deseo de venganza, va a recordar cómo el evangelio pudo transformarlo a él y pudo hacer una obra maravillosa en él y por lo tanto puede hacer una obra maravillosa en ellos. Un líder sano va a saber de que a pesar de que hay conducta que nos destruye y que quizás aquellos que están alejados del Señor se están destruyendo a ellos mismos, se debe preguntar, ¿será, aunque sea por un momento, que podría haber todavía misericordia para ellos? Dios nos sacó del mismo lugar que ellos. ¿Acaso fuimos un caso especial? Dios es una obra maravillosa en ti y en mí, en cada uno de nosotros. ¿Acaso no puede hacerla en ellos? ¿O será que creemos que no estábamos tan perdidos o no necesitábamos tanto de un Salvador como ellos? Un líder sano recuerda lo que el evangelio hizo en él y lo sostiene como esperanza de lo que puede hacer en nosotros. Miren, si no fuera por la esperanza del evangelio, no podríamos esperar misericordia para ellos. Es más, si no fuera por la esperanza del evangelio, no deberíamos esperar misericordia para ellos. Pero el problema es que muchos de nosotros tendemos a usar al evangelio como un arsenal en nuestra caja de herramientas a la hora de predicar y todo, pero no dejamos que nos transforme completamente. Y Pablo le dice a Tito, mano, recuerda de dónde nos sacó Dios. Yo era perseguidor de la iglesia, yo era asesino de cristianos. Y si tú no te recuerdas de dónde te sacó Dios, si tú no te recuerdas de qué te salvó Dios, nunca vas a predicar el evangelio con consistencia. Nunca vas a ser un predicador del evangelio. Versículo número 4 dice así, pero, y siempre que hay una palabrita como estas parece maravilloso en las escrituras, dice pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Si los líderes sanos predican y se predican a sí mismos el evangelio, quiero tomar un momento, quiero tomar unos 5 minutos para recordarnos a nosotros aquí hoy en este lugar cuál es ese mensaje maravilloso que debemos predicar a otros y predicarnos a nosotros mismos. ¿Me permiten eso? 5 minutos para recordarles eso. El evangelio se resume en esto: pero nosotros éramos insensatos, nosotros éramos rebeldes, pero Dios nos salvó. La historia no termina con lo que tú y yo éramos. La historia no termina con donde estábamos nosotros. La historia termina con lo que Él hizo por nosotros. No importa qué tan lejos te hayas desviado, en Dios siempre hay un pero. Y dice, pero Dios nos salvó. Y yo me pregunto, ¿por qué nos salvó? Porque si no podemos responder esta respuesta, no vamos a haber entendido el evangelio. Y vamos a entender, no hay razón por la que Dios nos deba salvar. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. No tenemos nada que sumarle a Dios. Dios nos salva por su bondad. Dios nos salva por su misericordia para con nosotros. Tú no te salvaste solo. Y no se te olvide eso, tú no te salvaste solo. Cuando se trataba de rebelión estabas muy activo. Pero cuando se trató de tu salvación, fue Dios el que se puso activo. No comenzó de un deseo profundo tuyo de ser salvo. No comenzó de una disciplina o de un dominio propio. No comenzó cuando yo decidí que podía hacerlo. Comenzó con la bondad de Dios. Y todavía aclara por aquello que se nos hubiera olvidado y nos dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Nadie se ha ganado el cielo. Yo tiendo a decir una y otra vez para que no se nos olvide, siempre digo esto: el cielo, la salvación, el estar con Cristo, el estar con Dios eternamente es algo tan caro, pero tan caro, que la única forma de recibirlo es si me lo regalan. Este es un terrible ejemplo y una terrible comparación, pero funciona por lo menos para mí, ¿sí? Es como comprar un Ferrari. Es tan caro que a menos que alguno de ustedes me lo regale, jamás lo puedo comprar. Ninguno de nosotros se ganó el cielo. No es como que Dios hubiera estado viendo desde el cielo y después de ponernos en la alabanza, dijo, en la balanza, perdón, dijo, yo creo que no está tan mal, creo que veo potencial en él. No funciona así. Él vio rebeldía, Él vio malicia, Él vio envidia, Él vio odio, Él vio 1000 razones para condenarnos. Ninguno de nosotros le suma valor a Dios. Dios nos salvó por su misericordia, por su bondad. Ahí está la clave. Nos salvó por su misericordia. Esta es la razón por la que tú y yo somos aceptos en el amado. Esta es la razón por la que el fundamento de nuestra confianza y nuestra esperanza no está en nosotros, sino en Él. Dios nos salva por su misericordia. Y si tú crees por un momento que te has salvado porque hay algo aceptable en ti o porque Dios debe salvar a todos, ¿sabes qué? Necesitas leer otra vez el versículo 3. Te los voy a leer. Porque nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cuando dejamos que la verdad de nuestra antigua naturaleza pese sobre nosotros y que la maravilla de la bondad y de la misericordia de Dios por medio del evangelio refresque nuestra alma, puedo ver a mis autoridades, puedo ver a mis hermanos, puedo ver a mis amigos, puedo ver a mis enemigos y creer que también hay esperanza para ellos. Tito, le dice Pablo, Tito, recuerda que estabas perdido y fuiste regenerado. Dios va a cumplir esto. Creta es un desastre. Y hay otras partes del mundo peores todavía, pero si Dios hizo algo en ti, puede hacer algo en ellos. Como pastores, como líderes,
Nos ha tocado ver de las cosas más horribles que hay en el mundo. Yo he enterrado bebés. He acompañado a personas a través del dolor, de la soledad, del sufrimiento, del abuso, del abandono. Nos ha tocado quizás sentarnos de un lado del escritorio y tener a alguien del otro lado donde me tengo que pellizcar a mí mismo, o para no reírme, o pellizcarme a mí mismo para no demostrar lo escandalizado que estoy por dentro de ver la maldad del ser humano. Hemos visto quizás lo peor, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, entender la naturaleza activa de Dios en tu propia salvación renueva en ti y en mí, renueva en nosotros la confianza de la habilidad que Dios tiene para salvar a otros. Versículo número 8. Alguno dice, pero todo el evento me han hablado del evangelio, todo el evento. Les voy a decir por qué. Versículo número 8 dice así: palabra fiel es esta, en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Está diciendo, insiste en todo lo que acabamos de hablar. Una y otra vez, cada vez que tenga la oportunidad, recuérdales lo que el evangelio hace en ellos. Recuérdales esto, insiste en esto. Dios puede salvar, Dios salva, el Espíritu Santo regenera y madura. Y esto es lo que pasa cuando hacemos el evangelio central, cuando predicamos el evangelio a otros y a nosotros mismos. Esto es lo que pasa, el evangelio es proclamado. Y después de que el evangelio es proclamado, las personas ven su naturaleza, su propia bajeza, su propio pecado. Pero las personas ven la majestad de la obra redentora de Jesucristo y eso nos mueve a la misión. Nos dice, insiste en estas cosas miren bien lo que dice, insiste en estas cosas para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Cuando entendemos el evangelio somos movidos a la misión, porque nadie que escucha y entiende el mensaje del evangelio puede quedar indiferente hacia la necesidad de otros. El evangelio ya sea nos mueve a la misión o no hemos entendido el evangelio. Versículo número 9 dice: pero evita las cuestiones necias y las genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El evangelio no solo nos mueve hacia la misión, el evangelio no solo nos mueve hacia el amor de aquel que está mal, no solo nos mueve al poder soportar en condiciones adversas, el evangelio nos libra de la necedad. Porque cuando mi esperanza y mi identidad están arraigadas en la obra que Jesucristo hizo por mí, cuando yo entiendo que valgo no por lo que tú pienses de mí, no por lo que yo he logrado, sino por lo que Él hizo por mí, cuando yo entiendo que al final de cuentas es bueno que ustedes me acepten, pero no lo necesito porque soy acepto en el amado, cuando mi identidad está arraigada en la naturaleza del evangelio y en esa esperanza maravillosa, no necesito ganar todo argumento. Y demasiados líderes, demasiadas personas están empecinados en ganar cada argumento. Y aquí le dice, evita las cuestiones necias, las genealogías, las contenciones, las discusiones. No estoy diciendo que no debemos corregir las falsas doctrinas. No estoy diciendo que no debemos, que no debemos corregir el error. Es más, el versículo 10 nos lo dice. Nos dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Somos demasiado rápidos para criticar a nuestros hermanos y hermanas. Hay una forma correcta y apropiada de corregirle el error y la mala enseñanza. Yo me pongo a pensar en mi propia vida. Cuando comenzaba a hablar unas tonteras. Entonces me da miedo oír las prédicas de cuando comenzaba la iglesia. No sé ni cuántas herejías he de haber dicho ahí. Yo sé que debería oírlas para ver cuáles no están en línea, pero me da miedo. Esa es la verdad. Y en más de alguna ocasión, un hombre mayor, algún hombre con más experiencia me jaló a un lado y me dijo, pastor, ¿ya consideraste que quizás lo que estás hablando no es así?
Y me dijo, pastor, ¿ya consideraste que quizás estás viendo desde el punto de vista que no era? Y cuando ese alguien se me acercó y me corrigió en amor, nos ha permitido estar hoy donde estamos. Pero me pregunto yo, ¿qué hubiera pasado con mí? ¿Qué hubiera pasado con nosotros si quizás cuando comenzamos nos hubieran juzgado tan duramente como nosotros juzgamos a otros? Quizás nunca hubiera nacido tu ministerio, quizás no estarías aquí, quizás nunca hubieras crecido en tu liderazgo. Si solo estamos buscando herejías, vamos a matar a un montón de bebés en el proceso. Y nunca vamos a permitir que se desarrollen en su liderazgo. Pero si evitamos las controversias, los herejes se van a manifestar solos. Y cuando se manifiesten, les advertimos. Le insistimos, les advertimos otra vez y después les pedimos que se vayan. Una de las cosas que me encanta a mí son estos versículos olvidados. Todas las cartas tienen versículos olvidados. Y generalmente son los últimos versículos cuando comienzan a mencionar un montón de nombres que saber ni quiénes son y saludame a fulanito y a sutanito y uno dice, ni lo leo. Pero hay tesoros ahí a veces maravillosos. Y quiero que vean algunos tesoros que encontramos aquí al final de Tito, de Tito capítulo número 3, versículo 12 dice así: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda tú a los que nos aman en la fe. A veces pasamos demasiado rápido esto, pero quiero que vean esto. Pablo se está despidiendo y de repente en medio de esto hay un tesoro y nos dice: a Zenas y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que no les falte nada. Ahora, no tenemos ni idea quién es Zenas. No aparece en ningún libro de historia, no aparece en ningún otro capítulo de la Biblia, pero sabemos bien quién es Apolo. Apolo era un líder que el mismo Pablo dice: este tipo es bueno. Sí. Al principio estaba algo chanfleado, pero ya lo corregimos y ahora es muy bueno. Apolos es alguien que en algún momento en 1 Corintios nos dice Pablo que se estaban peleando porque algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Era la competencia. Era el ministerio rival, era aquel que estaba levantándose y quizás ganando más almas que Pablo, ¿sí? Era un ministerio que otros preferían por sobre Pablo. Y qué fácil dejar que en ese momento entre la rivalidad, entre la competencia, y comienza a pelear y a haber una rivalidad ministerial entre Pablo y Apolos. Esto podía crear amargura en Pablo, así. Esto podía llevar a murmuraciones contra Pablo. Mira, la iglesia de aquel, si no vayas, porque me contaron que... Yo quiero que vean no solo a Apolos, y voy a regresar a Apolos en un momentito, sino dice Zenas, sabemos que era abogado, es todo lo que sabemos, intérprete de la ley. No aparece en ningún libro de historia, no aparece en ningún otro lado, pero por lo menos aparece. Pero después nos viene y dice: y todos los que están conmigo te saludan. ¿Quiénes eran los que están conmigo? ¿Quiénes eran todos los que están conmigo? Miren, al final del día, la competitividad que muchas veces hay entre ministerios, la rivalidad que hay, donde pretendemos comparar tamaño e influencia, es y será tonta y vergonzosa. Espero que vean esto. El no regocijarse en el lugar donde estamos, ya sea que seamos un Pablo, ya sea que seamos un Apolos, o que seamos uno de los demás cuyo nombre nunca fue mencionado. El no aprender a regocijarse ahí donde estamos es en cierta manera una acusación contra Dios. ¿Pueden ver eso o no pueden ver eso? De alguna manera es un reclamo contra Dios, porque cuando comenzamos a reprochar lo que deberíamos ser o lo que pudiéramos ser, y no estoy hablando de una santa ambición ministerial, eso es bueno, pero no estoy hablando de eso.
Hay una diferencia entre una ambición santa y una acusación contra Dios de que tenemos el talento suficiente o merecemos tener más de lo que tenemos hoy. Si Dios te confiara más, tendrías más. Pastor está diciendo que Dios no me confía con más. Sí. ¿Te ofende eso? ¿Te confiarías tú a ti mismo con más? Si se supone que deberías tener más de lo que tienes, tendrías más de lo que tienes hoy. Y esto es lo que te quiero pedir hoy. Por favor, por favor, por favor. Nunca dejes de maravillarte por una sola conversión. Son muertos reviviendo. Maravilloso eso, ¿no? Pero leemos las revistas cristianas, quizás aquí en Guatemala, la revista Actitud o Relevant o qué sé yo, y leemos, en tal iglesia bautizaron a 700 personas. Y uno dice, son 700 más que en la mía. Tal vez es una iglesia familiar, ni tu esposa va a tu iglesia y te bautizaste tú solo porque te convenciste de pecado otra vez. O sea, no sé cómo, pero ten hambre de más. Ten hambre de más. Pero no hagas acusaciones en contra de Dios. Ruega que Dios envíe obreros a la mies. Ruega por avivamiento. Ruega por un derramamiento del Espíritu Santo. Pero está conforme. Si te toca ser Pablo, si te toca ser Apolos o si te toca ser uno de los demás. El Evangelio. El entender, el predicarme a mí mismo el Evangelio, el saber que tu valor viene del hecho de lo que Jesús, de que Jesús dio su vida por ti, y no de cuántos números hay, no de qué tan lejos estás llegando. Eso te va a permitir, uno, primero, tener claro para qué y para quién estás trabajando. No estás trabajando para la fama de tu nombre, estás trabajando para la de Dios. No estás trabajando para extender tu reino aquí en esta tierra, estás trabajando para extender el reino de Dios aquí en esta tierra. Cuando entiendo el Evangelio, me permite regocijarme cuando mi competencia, cuando Apolos está pasando por mi ciudad y su ministerio está teniendo fruto, y me permite llamar a mi administrador y decirle, asegúrense que no le falte nada. Pero se va a llevar a nuestra gente, que no le falte nada. Solo el Evangelio puede hacer eso en nosotros. El entender el Evangelio me permite regocijarme si me toca hacer un cenas o si me toca ser uno de los que están conmigo. El Evangelio, el tenerlo claro, el predicarlo a ti y a otros, el insistir en ello, nos va a permitir no perder la esperanza ni la obediencia, aun cuando las condiciones, cuando los gobernadores no sean óptimos. El Evangelio te va a permitir moverte a ti y a tu gente hacia la misión. El Evangelio te va a hacer dejar a un lado la necedad y te va a hacer dejar a un lado las discusiones tontas. El Evangelio te va a permitir dejar la rivalidad, las comparaciones y la necesidad de que nuestro nombre sea exaltado. Un líder sano conoce el Evangelio, entiende el Evangelio, predica el Evangelio, principalmente a sí mismo. Porque si su esperanza no está en el Evangelio, como nos dijo Yancy el día de ayer, o voy a terminar con un orgullo de este tamaño, si me va bien, o voy a terminar deprimido y destruido, si me va mal. Si mi esperanza no está en lo que Él hizo, sino en lo que yo logro, Dios me libre. No me va bien en ninguna de las dos. Miremos cómo termina este pasaje. Me encanta cómo termina este pasaje. Cómo termina el libro de Tito. Miren las últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Dice, la gracia sea con todos vosotros. Amén.
Esa es la última palabra. Cuando Pablo está terminando y aterrizando la carta de Tito, termina con la gracia de Dios. Aterriza con que la gracia de Dios sea con todos nosotros, que la gracia te acompañe en todo momento y en toda situación, que la gracia te mueve y te impulse en cada paso que das, que la gracia te defina y te dé valor e identidad, porque un líder sano necesita entender y comprender la maravillosa gracia de Dios sobre nuestra vida. De lo contrario nos va a destruir el liderazgo. Que la gracia de Dios sea con todos vosotros. Amén. Los líderes sanos predican el Evangelio. El Evangelio te libra de ti mismo. Y si el Evangelio no está siendo predicado, es porque en algún momento perdimos la salud y dejamos de ser sanos. Así que es mi oración para todos aquí, líderes en sus iglesias, en sus hogares, en sus trabajos, que entendamos, que vivamos que nos vivamos impulsados por la gracia de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Porque la iglesia, tu familia, tu trabajo necesita un líder sano. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, por esa obra maravillosa en la cruz del Calvario que nos define y que nos impulsa y que nos reta y que nos consuela en todo momento. Te damos gracias, mi Dios, por tu amor. Porque en tu amor y en tu compasión decidiste salvarnos. No por obras de justicia que hubiéramos hecho, no por las metas que hubiéramos alcanzado. Te damos gracias porque entendemos hoy que no teníamos nada que aportarte a ti. Pero Dios, pero tú, en tu amor y en tu gracia y en tu compasión y en tu bondad, nos salvaste y nos regeneraste por tu Espíritu Santo, mi Dios. Yo oro que cada uno de nosotros aquí el día de hoy pueda ser movido por tu evangelio a ser un líder sano en el lugar donde tú lo hayas puesto, para participar de una iglesia sana, para fundar negocios sanos, para tener familias sanas que transformen nuestras naciones. Gracias, Señor, te amamos. Y te pedimos que nos recuerde tu Espíritu Santo todos los días esa maravillosa verdad que tú hiciste por nosotros en la cruz, por Cristo, lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros. En el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén.